Que Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Les saluda su hermano en Cristo, Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, México. Bienvenidos a esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Y bienvenidos a este su programa, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todos ustedes, hermanos, hermanas y amigos, quienes nos acompañan, sean todos bienvenidos. Dios les bendiga de antemano por haber apartado este tiempo para escudriñar la santa y bendita palabra de Dios al lado de un servidor. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes en sus actividades. Les invito, hermanos, a compartir este enlace, a compartir esta página de radio, de Facebook Live, los demás en YouTube al ver este video. Les invito, hermanos y amigos, a compartir para que este mensaje de amor para salvación llegue a más y más personas. De antemano, Dios los bendiga y gracias a todos por sintonizar. Como es costumbre, hermanos, al principio de la grabación comenzamos haciendo publicidad, enviando la página a más hermanos y a más conocidos. Permítanme, hermanos, solamente descargar la lista de oración, porque me pidieron que por favor siguiera orando por más hermanos, quienes necesitan y han pedido que oremos por ellos. Antes de hacer la oración inicial, hermanos, permítanme descargarlo para poder atender a las súplicas de nuestros hermanos y amigos, a fin de que no pase yo por alto esta invitación que me han hecho de poder orar por aquellos quienes padecen necesidades. Enseguida, hermanos, aquí está, descargar. Perfecto. Mientras tanto, hermano Roberto Copado, Davina Vale, también Bonnie Romero, bendiciones, Dios la bendiga. Julie de Lima García, quien también se ha unido. Dios los bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que nos acompañan en esta tarde. Bien, aquí tengo ya descargada la solicitud de oración. Solamente espero, hermanos, que me abra aquí la aplicación para poder incluirlos en la oración. Algo pasó que no se pudo. Enseguida, hermanos, enseguida iniciamos. Nada más que no quiero pasar por alto las peticiones de oración que nuestros hermanos y hermanas y amigos que nos sintonizan han hecho. Voy a volverla a descargar. Si no se puede esta segunda vez, hermanos, humildemente me disculpo. Ahí bien, la descargo una segunda vez. Ahora sí, abriendo solicitud de oración. Aquí está. Bien, hermanos, vamos a iniciar con una oración. Oremos a nuestro Dios y Padre Celestial. Nuestro Dios y Padre eterno, creador del cielo, la tierra y el mar y todo cuanto en ellos hay, Dios dador de la vida, creador de lo que vemos y también de aquello que no podemos ver, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos dirigimos hacia ti, Señor, en palabras de oración, agradecidos por tu amor y misericordia. Queremos, Padre, pedirte humildemente que bendiga, Señor, esta estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, que bendiga, Señor, a cada uno de nuestros radioescuchas, a cada uno de, Padre, los que nos habrán de ver como en YouTube o en Facebook Live. Padre, que tú nos bendigas a todos. No solamente tu siervo en esta hora de 4 a 5 en este programa y conoceré la verdad, sino todos nuestros hermanos quienes en este día, Padre, han dispuesto de su tiempo y de su sacrificio para poder predicar tu verdad a través de esta estación de radio amiga en cada uno de los diferentes programas a lo largo del día. Bendícenos, Señor, y bendice también a nuestras familias. Pedimos, Padre, por las peticiones, por Perla Ivette. Tú sabes, Padre, la situación en la que ella se encuentra.
Ella pide, Señor, por la Esmeralda Vázquez Moroyoki. Ella está luchando contra el cáncer facial. Y por la señora Lidia Gutiérrez, que tiene una complicación en sus riñones, para que el medicamento obre eficazmente en ella. Que tú, Padre, derrames tu gracia y tu misericordia sobre ellos. También aquí mismo, Padre, en Dolores Hidalgo, nuestro hermano Manuel tiene una lucha, Padre, a causa de sus riñones, con la presión arterial también y con el azúcar. Y no solamente ellos, Padre, son muchos enfermos. Rogamos por nuestra hermana Rosario, nuestra hermana Chayito, Padre, esposa de nuestro hermano Carlos García. Ella también, Padre, tiene el corazón crecido, el pulmón aplastado a causa del corazón crecido. También, Padre, tiene varias complicaciones en su cuerpo. Mi tía Margarita por allá en Durango, la hermana Margarita Vargas. Suplicamos por ella, Padre, que tú le restablezcas su salud. Y todos los que como ella, Padre, padecen de enfermedades. Julieto Pacheco de Santiago, de Atitlán, Solola, Guatemala. Él, Señor, al parecer no es miembro todavía de tu iglesia, pero él, Señor, ha pedido las oraciones también. Él ha pedido oración por María Basilia Reanda, que se encuentra hospitalizada, Padre, allí mismo en Atitlán. Así que es grave, no sabemos cuántos días tenga, tiene solamente 15 años de edad, Padre, rogamos por ella. Alfredo León también, Padre, tiene necesidades. Por la hermana Lucía Álvarez, enferma de cáncer en el hígado. Por la hermana Graciela León y José León, que también padecen de enfermedades. Beto Lagos, cáncer en el páncreas. La señora Raquel, que está hospitalizada. Y también pide por Héctor de la Cruz y familia, para que Dios los bendiga en su trabajo y para que pues, ellos están por allá en la ciudad de Tijuana, que tú los bendigas, Padre. También a Maggie Sánchez. Ella pide orar por la hermana Mariana, porque tiene cáncer, y le van a operar en su cráneo, en su cabeza, Señor, y también en el corazón. Son, Padre, cirugías peligrosas, por lo cual suplicamos de tu asistencia. Por Carlos Andrés, Padre, él pide oración por su ministerio. Nuestro hermano es un hermano que se esfuerza bastante, Padre, porque tu palabra llegue, miembro también de esta familia, mensaje de amor para salvación, pero sobre todo, Padre, miembro de tu familia, de la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo compró con su sangre. Que tú lo utilices, Padre, en tu obra, no solamente a él, también, Señor, a su familia. Manuel Hernández, quien también pide por su familia. Eugenia Canches, que pide por su hermana y por su hermano también, para que ellos sanen. Por Ángel Pineda, él pide por paz y armonía en Venezuela y en el mundo entero. Por Daniel Guzmán, porque tiene una deuda que se le está venciendo. Y bueno, tiene como aval su casa, Padre, y que tú lo ayudes, que tú lo auxilies, que tú lo bendigas. También se piden las oraciones por Pablo Ignacio Ángel. Todos estos, Padre, no te olvides de ninguno. Nuestro hermano Aldo también está pidiendo oración por su papá. Que Dios lo bendiga. Hay una petición de la hermana Divina Vale, orar por Ramiro Rivera y por Blanca García, por Luis Rey, Lara y por ella misma, Padre, que tiene un problema en la vista. Hablando de visión, Padre, también te suplicamos por nuestro hermano Noel Barrios, de allá de La Constancia, Durango. Su hijo, Padre, el día de ayer fue intervenido quirúrgicamente. En un ojo prácticamente ya perdió toda la visión. Un nombre difícil de recordar para mí, al parecer un problema de genética. Una de las maneras en las que se manifiesta esa enfermedad es por desprendimiento de retina, y en efecto, Padre, sus ambos ojos, la retina se ha desprendido. En uno de ellos, el que todavía tiene vista, es el que han operado primero, y están, Padre, por operar el segundo cuando tú lo indiques. Al parecer el día de hoy o el día de mañana le quitan su parche. Que la operación, Padre, haya sido todo un éxito y que bendigas la segunda cirugía también, la cual es más grave y más complicada. Bendice al joven Noel, Padre. Él aún no se entrega a ti, aún no se convierte a ti. Padre, que sea el medio para que tú le llames a cuentas, Padre.
Rogamos por la familia, por nuestra hermana Elvira, que sin duda alguna, Padre, el Espíritu, la verdad, está dispuesto, uno confiado en que tú eres omnipotente y en que todo pasa, Padre, conforme a lo planeado, conforme a tu diseño, conforme tú lo has determinado. Sin embargo, Padre, la carne es débil. Así que ayuda a nuestros hermanos allá en la Constancia, Durango. Padre, hay más enfermos de cáncer, muchos que escapan a nuestra lista. Sé tú con todos, Padre. Mar Guzmán, también, Padre, pide por el esfuerzo que estamos haciendo cada uno en lo personal y en esta estación de radio, por llevar el mensaje de amor para salvación al que está perdido. Ella pide por su familia y por su esposo, que ellos regresen al camino del Señor, que tú, Padre, les hagas volver. Bonnie Romero también pide por la salud de su prima, Luisa Ruiz, y quien ahora está en sintonía, Padre, de mensaje de amor para salvación. Ella tiene un trasplante de riñón. Todas estas peticiones, Padre, las ponemos en tus manos, como también, Padre, pedimos por nuestros gobernantes en los diferentes países donde llega esta transmisión. Que tú nos permitas, Padre, vivir quieta y reposadamente. Bendice tu palabra que será expuesta en unos momentos por este tu siervo. En el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesús. A ti oramos. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, continuamos con nuestra transmisión. Continuamos, hermana Yuli, hermano Aldo, hermana Lourdes, Aracena, Fidel Mexicanos, Jenny Rocío Ruiz y Mauricio González, Josefina Talib, Abel Pérez. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes quienes nos sintonizan en vivo, y a todos ustedes también, hermanos y amigos, quienes estarán uniéndose después a través de las diversas redes sociales, ya sea a través de Facebook Live, a través de la estación de radio, o bien, hermanos, a través de YouTube o cualquier otra aplicación en los cuales, hermanos, este video y este audio habrá de ser transmitido. Que Dios los bendiga grandemente. Hermanos, el tema para esta tarde lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Su servidor, hermanos, acostumbra a leer mucho la palabra de Dios. Su servidor acostumbra de permitir que la palabra de Dios hable y que la palabra de Dios explique a sí misma. Así que yo le invito, le ruego, le suplico, le imploro que por favor tenga una Biblia a su mano, que la tenga ahí y que la lea junto conmigo, que me siga en la lectura. Si usted por alguna razón no sabe leer, bueno, nuestro Señor Jesús ya lo dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero en cuanto a los demás, hermanos, los que tienen buena su vista, los que saben leer bien, por favor acompáñenme, lea junto conmigo, aprenda directamente del Maestro, directamente de la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 18, las palabras del Señor Jesús a Pedro. Mateo capítulo 16, el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia, hermanos, es la comunidad de personas que han creído en Cristo como el único Salvador personal y que le han obedecido su palabra. Me refiero a Hechos 2:38, cuando Pedro dijo a los que ya habían oído el Evangelio, a los que ya habían creído en el Cristo resucitado, ascendido a la diestra del Padre, a los que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El versículo 41, así es que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El versículo 47, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Hechos capítulo 5, versículo 32, el Espíritu Santo, dice ahí, el cual ha dado Dios a todos los que le obedecen. Entonces, hermanos, estamos hablando de la iglesia como una comunidad de personas que han creído en Cristo Jesús como el único Salvador personal y que han obedecido su palabra, no solamente por medio de aceptar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, no solamente por creer en su muerte expiatoria por nuestros pecados en la cruz, no solamente creer en su muerte, sepultura y resurrección y su ascensión a los cielos y en su segunda venida, sino que además se han arrepentido de todos sus pecados y han sido bautizados para perdón de estos, para salvación de la condenación eterna a causa de los pecados.
A eso nos referimos, hermanos, con la palabra iglesia. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios aquí en Mateo 16, 18. Estamos hablando de personas que procuran agradar a Dios, sirviéndole con temor y reverencia. Estamos hablando, hermanos, de personas que se esfuerzan por adorarle en espíritu y en verdad, y que tratan de llevar una vida apartada del mundo y consagrada a Dios. En la iglesia de Cristo, hermanos, o mejor dicho, es la iglesia de Cristo, porque son las únicas referencias que encontramos en el Nuevo Testamento. Mateo 16, 18 dice ahí: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Usted recuerda en el versículo 16, Pedro acaba de decir: tú eres el Cristo. Entonces Jesús está diciendo: mi iglesia. ¿De quién? De Cristo. Esa es la referencia bíblica. En Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Jesús es el único Señor. El Cristo es el Señor. Hechos 2:36. ¿Se acuerdan de lo que dijo Pedro? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La iglesia del Señor es la iglesia de Cristo. Esa es la referencia bíblica. En Romanos capítulo 16 y versículo 16. Acompáñenme, lea su Biblia, aprenda directamente del apóstol Pablo, del Espíritu Santo, quien inspiró a Pablo a dictar lo que nosotros leemos en Romanos 16, 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. En el primer siglo, todas las iglesias eran conocidas como iglesias de Cristo. No había en ella iglesia católica, apostólica y romana. No había en ella, en el primer siglo, alguna iglesia que se denominara Iglesia de los Santos de los Últimos Días. No había en ella alguna iglesia que se le denominara como Iglesia Adventista o Iglesia Metodista o Iglesia de la Luz del Mundo. No había ninguno de estos grupos religiosos, mucho menos las doctrinas que estos hombres enseñan. No había en ella, hermanos, la iglesia mormona o la iglesia de los testigos de Jehová. Todas estas, hermanos, son relativamente nuevas. En Hechos capítulo 11, hermanos, versículo 26, a nadie se le conocía como testigo, a nadie se le conocía como mormón, a nadie se le conocía como católico ni como protestante. A algunos se le conocía, hermanos, por ser miembro de alguna denominación moderna. Dice aquí en Hechos 11, 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos. No dice cristianos pentecostés, no dice cristianos apostólicos, no dice cristianos mormones, no dice cristianos metodistas o cristianos adventistas, dice únicamente cristianos. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, Pablo condena la división religiosa. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No había, hermanos, división. No había denominación en la iglesia del Señor. Nadie se hacía llamar por el nombre de otra persona. Usted puede investigar la iglesia, sus orígenes, y podrá darse cuenta que se llaman así por una persona. Bueno, esto es lo que está condenando el Espíritu Santo por medio de Pablo en este capítulo. Capítulo 1, versículo 10 de la primera carta a los Corintios. Entonces, hermanos, es la iglesia de Cristo porque son las únicas referencias que encontramos en el Nuevo Testamento. Es la iglesia de Cristo porque es la única institución divina sobre la tierra que es designada en la Biblia como el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu Santo habita en el corazón de sus miembros. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 18 para darnos cuenta de esta realidad. Repito, es la iglesia de Cristo porque es la única institución divina sobre la tierra que es designada en la Biblia como el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu Santo habita en el corazón de sus miembros.
Bien, Colosenses 1:18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio y primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Lo mismo va a decir en el versículo 24, la parte final. Dice ahí: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, hermanos, la iglesia es la única institución divina sobre la tierra que es designada en la Biblia como el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu Santo habita en el corazón de sus miembros. Hechos capítulo 5 y versículo 32. Hechos capítulo 5 y versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, fíjese bien, a todos los que le obedecen. 1 Corintios 6:19. Dice ahí la palabra de Dios, hablando de cada cristiano en particular. Dice ahí la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, de la siguiente manera: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Fíjese bien, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en, es decir, dentro de nosotros, dentro de cada cristiano, como ya lo leímos en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don, es decir, al Espíritu Santo como regalo. No los dones del Espíritu Santo, al Espíritu Santo mismo como regalo. Por consiguiente, hermanos, es la institución en la cual Cristo realiza su propósito. ¿Cuál propósito? Mateo 16:18. Edificaré mi iglesia, tal y como fue diseñado por Dios desde la eternidad, Efesios 3:10 al 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es algo, hermanos, que desde Jerusalén, en el primer Pentecostés, después de la muerte de nuestro Señor y Salvador, se hace día con día. El Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Hechos 2:47. Desde entonces, hermanos, la promesa de Jesús, el propósito de Jesús de venir a este mundo y morir en la cruz y derramar su sangre, se hace palpable, se hace visible, se hace una realidad. Desde el primer Pentecostés, después de su resurrección, desde ese día el Señor está edificando su iglesia, porque desde ese día, hermanos, la iglesia, cada día, Dios añade a los salvos a este número, a la iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo en todo el mundo. Y desde entonces, hermanos, habría de ser la institución que tendría que levantarse como columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Usted sabe, desde el versículo 14, Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Añade ahí, columna y baluarte de la verdad. La columna, hermanos, es para sostener. Tenemos aquí una pared, tenemos columnas, tenemos castillos. Las columnas son para sostener la construcción. Los baluartes, hermanos, por ejemplo, en el mar, está el baluarte desde donde se vigila si el barco que viene es amigo o es enemigo. Y está ahí ese baluarte y hay gente ahí preparada para defender al puerto de cualquier ataque. Entonces, hermanos, la iglesia está para sostener la verdad y para defender la verdad. Está, sin llegar a ser contencioso, sin llegar a ser un buscabullas, un peleonero, para contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. 2 Timoteo 2:24 en adelante dice ahí:
Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por sí quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, amados hermanos y amigos, podemos ver nosotros claramente aquí en la palabra de Dios que la iglesia desde aquel entonces, hermanos, desde aquel día, se está levantando como columna y baluarte de la verdad. Hermanita Esther, Dios te bendiga. Hermana Cari, hermana Montserrat, hermano José Villalobos, hermano Rafael Flores, hermano José Manríquez, Peraza Soto, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bien, hermanos, estamos hablando de Mateo 16, 18. Estamos hablando del tema cuando Jesús dice a Pedro, y yo también te digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hemos visto, hermanos, a manera de introducción, que la iglesia es la comunidad de personas que han creído en Cristo como el único Salvador personal y que han obedecido a su palabra, que además procuran adorarle en espíritu y en verdad y que tratan de llevar una vida apartada del mundo y consagrada a Dios. Es la iglesia de Cristo porque son las únicas referencias que encontramos en el Nuevo Testamento. No encontramos en ella iglesia mormona, iglesia metodista, iglesia pentecostés, iglesia adventista, iglesia del séptimo día, iglesia de los testigos de Jehová. No encontramos absolutamente nada de eso. Únicamente iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo porque es la única institución divina sobre la tierra que es designada en la Biblia como el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu Santo habita en el corazón de sus miembros. Por consiguiente, es la institución en la cual Cristo realizó su propósito: edificaré mi iglesia, tal y como fue diseñado por Dios desde la eternidad. Esto es algo que desde Jerusalén, en el primer Pentecostés, después de la muerte de nuestro Señor y Salvador, el Señor sigue haciendo día con día. Y desde entonces habría de ser la institución que tendría que levantarse como columna y baluarte de la verdad. Bien, Mateo 16, 18, una vez más. Dice la Escritura que la iglesia es llamada iglesia de Cristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién está hablando? Versículo 16. ¿Qué dijo Pedro de Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la iglesia de Cristo. Muchas personas, hermanos, se han dejado influir, y no quiero que se me asusten por las palabras o los términos que utilizo, pero muchas personas se han dejado influir por los falsos maestros con respecto a las designaciones de pertenencia, creyendo en algunos casos aislados, que verdaderamente pudieran ser nombres autorizados en las Escrituras para las iglesias de Cristo. Demostraremos, hermanos, que en todo caso, cada designación en que la Escritura hace referencia a la iglesia, siempre el nombre sigue siendo iglesia de Cristo. Repito, demostraremos que en todo caso, cada designación en que la Escritura hace referencia a la iglesia, siempre el nombre sigue siendo iglesia de Cristo. Por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 13. Encontramos la siguiente designación: el cuerpo de Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Dice aquí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Efesios capítulo 5, versículo 23, hablando de la iglesia, fíjese bien, quiero que ponga mucha atención. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Colosenses 1:18 que ya leímos y Colosenses 1:24. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, dice el versículo 24. Todos estos pasajes y más pasajes como Efesios 1:22 y 23, donde el apóstol Pablo declara: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces encontramos aquí una designación de relación o pertenencia: el cuerpo de Cristo. Estos pasajes, hermanos, revelan claramente que el cuerpo es la iglesia y que el cuerpo, es de Cristo. Por lo tanto, aunque le llama cuerpo de Cristo, sigue siendo la iglesia de Cristo. Es decir, tenemos aquí a José Villalobos, a José Manrique Peraza, a Rafael Flores, Monserrat, Arturo Moscorro Rangel. Bien, vamos a poner de ejemplo a José Villalobos. Si dijéramos: buenas tardes, José, y él voltea, ¿su cuerpo se va a negar a voltear diciendo: no, yo me llamo Villalobos? Eso es absurdo, ¿verdad? Es ridículo pensar de esa manera. Si una persona tiene dos nombres, por ejemplo, Francisco o Javier, ¿podremos decir que la cabeza se llama Francisco, pero que el cuerpo se llama Javier? ¿Que él se llama José de la cabeza, pero Villalobos del cuerpo? No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, hermanos, llamarle a la cabeza, que es Cristo, de un modo, y al cuerpo de otro modo, es irracional, hermanos. Si es el cuerpo de Cristo y el cuerpo es la iglesia, entonces es la iglesia de Cristo. ¿Se da usted cuenta? No hay que dejarnos manipular y decir: bueno, es que también se le conoce como el cuerpo de Cristo, entonces sí le podemos poner otro nombre. No, hermanos, en la misma designación va incluido el nombre. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo, que a su vez no es un nombre, sino una designación de relación. Estas personas, estas gentes, pertenecen a Cristo y pertenecen a Él, Hechos 20:28, porque fueron comprados con su sangre. ¿Se da usted cuenta? La iglesia del Señor, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Bueno, hermanos, ya referimos Hechos 2:36, donde el apóstol Pedro, hablando de Jesús, dice: sepa pues ciertísimamente que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, dice ahí, Señor y Cristo. Podemos poner más pasajes. 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6, por ejemplo, dice el apóstol Pablo: pues aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y pudiéramos seguir poniendo todavía más pasajes, como Filipenses 2, del 9 al 11. Dice ahí, Filipenses 2, del 9 al 11, que Jesús hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, perdón, hermanos, aunque en Hechos 20:28 se le llame la iglesia del Señor, sigue hablando de Cristo Jesús. Por lo tanto, sigue siendo la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la iglesia de Cristo. Voy a tratar de revisar, hermanos. Parece ser que me están enviando mensajes, pero no los puedo ver. No es que no quiera contestar preguntas, si es que las haya,
No es que no quiera leer sus comentarios, es simplemente que no encuentro la ventana o modo de verlos aquí en la ventana, los mensajes que me están llegando. Déjenme los busco aquí. Bien, no me aparece. Bien, continuamos. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. La iglesia del Señor, el Señor es Cristo, sigue siendo la iglesia de Cristo. La casa de Dios, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que leíamos hace un momento. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Bueno, hermanos, cuando nosotros leemos Juan capítulo 17 y versículo 10, aquí en Juan 17, 10 se explica, hermanos, que todo lo que pertenece al Padre pertenece al Hijo. Juan 17, 10 dice: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Todo lo del Padre es del Hijo y lo del Hijo es del Padre. Por lo tanto, si la iglesia es de Dios, sigue siendo la iglesia de Cristo. ¿Se da usted cuenta? No es un nombre denominacional, no es un nombre sectario. La iglesia de Dios, 1 Timoteo 3:15, sigue siendo la iglesia de Cristo. Por ejemplo, Efesios 5:5. Vamos allá, Efesios 5:5. Vamos a leerlo. Yo espero que de verdad usted esté poniendo atención, que esté tomando buenas notas, que las repase en su casa y que me siga en la lectura. Dice Efesios 5:5: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Se da usted cuenta? No sé si ya lo estudiamos anteriormente, pero sin duda alguna lo estudiaremos otra vez en otra oportunidad. El reino es la iglesia, y el reino es de Cristo y es de Dios. Si el reino es de Cristo y es de Dios, y todo lo que es de Cristo es del Padre, y todo lo que es del Padre es del Hijo, entonces en 1 Timoteo 3:15 la iglesia de Dios sigue siendo la iglesia de Cristo. Además que en Romanos capítulo 9 versículo 5 se nos declara, hermanos, de manera abierta y pública que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Fíjese bien, Romanos 9:5: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. ¿Se da usted cuenta? La iglesia de Dios sigue siendo iglesia de Cristo. Edificaré mi iglesia, le dijo Jesús a Pedro. ¿Iglesia de quién? De Cristo. Efesios 3, 14 al 15. Encontramos el término la familia de Cristo. Vamos allá, Efesios 3, los versículos 14 al 15, que es paralelo en pensamiento a 1 Timoteo 3:15, la casa de Dios. Bien, Efesios 3:14: por esta causa doblo mis rodillas, fíjese bien, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Se fija usted? La familia de Dios toma nombre de Cristo en el cielo y en la tierra. Al ser pues la iglesia, la familia de quien toma nombre, entonces sigue siendo la iglesia de Cristo. Muchos falsos maestros, hermanos, han citado todos estos pasajes para decir que todos estos nombres son nombres aprobados por Dios. Pero ya hemos visto que no es así. Ninguno de estos es un nombre para la iglesia. Todas estas designaciones de relación o todas estas designaciones de pertenencia apuntan a un solo nombre.
La casa de Dios es la iglesia de Cristo. El reino de Dios es la iglesia de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. La iglesia del Señor es la iglesia de Cristo. Todas estas designaciones de relación, todas estas designaciones de pertenencia apuntan a ese hecho en particular. No tenemos por qué dejarnos manipular. Así que si una persona quiere darle un nombre denominacional a la iglesia de Cristo, fíjense que de manera oficial sí se les conocía como iglesias de Cristo, Romanos 16:16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Debiera también, hermanos, cambiar el nombre de Dios allá en el cielo, porque en Cristo toma nombre toda la familia de Dios en el cielo y en la tierra. No obstante, hermanos, la Biblia dice claramente que la iglesia es la desposada del Cordero, según a los Corintios capítulo 11, versículo 1. Fíjese bien, hermanos. Segunda carta a los Corintios capítulo 12 y capítulo 11, y versículo 1. 11:2. Tengo aquí mal la cita. 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia es la desposada del Cordero, de la cual leemos en Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, la celestial. No obstante, hermanos, algo que hemos aprendido, los que estudiamos la Biblia, es que desde el principio, cuando Dios creó al hombre, la voluntad de Dios, el diseño de Dios, siempre fue que el hombre y su mujer, de hecho, llevaran el mismo nombre. Fíjese, por ejemplo, Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2. Si la iglesia es la desposada del Cordero, si la iglesia es la esposa de Cristo, en el plan de Dios, ¿qué nombre lleva a la esposa? Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos, ¿se fija? El nombre de ambos, el nombre de los dos. Llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Llamó el nombre de ellos Adán. Fue Adán, hermanos, quien le puso el nombre de Eva a su mujer. Lo mismo, hermanos. Romanos 16:16, el Espíritu Santo llama a las iglesias en el primer siglo iglesias de Cristo. Dios, hermanos, le puso ese nombre. Y todas las demás designaciones de relación y designaciones de pertenencia que ya hemos visto, incluyendo esta, la esposa de Cristo o la desposada del Cordero, apuntan a un solo nombre, la iglesia de Cristo. En el plan de Dios, el esposo y la esposa llevan un solo nombre, el del varón. En México es diferente. En México, aunque ya no es legal, pero todavía años atrás, era la señora, por poner un ejemplo, Margarita Vargas de la Torre o de la Torre. Ahora, en la sociedad, ya no es así. Ya es más como la señora, y dan el nombre de la persona, ¿verdad? Es la esposa de, o la mujer de, y toma nombre de su esposo. Pero en el plan de Dios, hermanos, el día en que Dios formó al hombre y a su mujer, les puso el mismo nombre. La cabeza se llama Cristo, el cuerpo no puede llevar otro nombre. Es irracional pensar diferente. Entonces, hermanos, vemos cómo es que en el principio hay una escena familiar a este tiempo moderno. Dios puso un nombre, el hombre lo cambia. Sin embargo, hermanos, Dios fue cuidadoso al escribirlo para nosotros en Génesis 5:2.
para que no nos dejemos influir por lo que el hombre desde el principio, desde la creación misma hace, desobedecer y cambiar lo que el Creador ha hecho. En este pasaje, hermanos, Mateo capítulo 16 y versículo 18, que es el pasaje central de nuestro estudio, hermanos. Hay palabras que han motivado a divergencias, a discordia en el mundo religioso. Protestantes, católicos romanos, parten de este versículo para defender y apoyar su sistema religioso. Se han disputado y debatido tanto acerca de su significado que han olvidado su verdadero significado. Y no se le ha logrado un acuerdo entre ellos, entre protestantes y católicos romanos. Enfatizo, hermanos, la iglesia de Cristo no está en estas. La iglesia católica es antes de los protestantes y la iglesia de Cristo es antes que la iglesia católica. Los protestantes surgieron de la iglesia católica. La iglesia católica surgió de la apostasía y la apostasía surgió de la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo compró con su sangre. La iglesia católica no surgió de la iglesia de Cristo, surgió de la apostasía, y la apostasía sí había surgido de la iglesia de Cristo. No obstante, como lo dijo Juan en 1 Juan 2, ¿se acuerdan ustedes? Estos, los apóstoles, ¿verdad?, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pasaje que, por cierto, la iglesia católica utiliza mal. Ellos lo utilizan para referirse a los protestantes, cuando en realidad ahí en el contexto original está hablando de los que se desviaron, de los que se apartaron de la iglesia del Señor, dando como resultado cientos de años después la iglesia católica romana, como se conoce hoy en día. ¿Cómo pues deben entenderse las siguientes palabras de Cristo? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay quienes afirman que Pedro mismo habría de ser el cimiento sobre el cual se habría de edificar la iglesia de Cristo. Pero decir que un hombre falible es la base de un templo espiritual no está en concordancia con el lenguaje de la Biblia. Aun si este fuera el significado verdadero, que no lo es, no es posible explicar por qué razón nuestro Señor no dijo más bien: edificaré mi iglesia sobre ti, lo que habría acabado totalmente con la duda. Pedro, hermanos, había expresado una gran verdad, la cual no le fue revelada por carne ni sangre, sino por Dios Padre que está en el cielo. Me refiero a Mateo capítulo 16, versículo 16. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es sobre esta gran verdad, hermanos, que la iglesia es edificada. Considere Hechos 2, 21 al 36. Hechos capítulo 2, los versículos del 21 hasta el versículo 36. Hechos 2, 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bien, hermanos, con que hubiéramos leído hasta el versículo 31, pero ya leímos hasta el versículo 36. ¿Cuál fue la verdad que Pedro dijo? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que habiendo muerto por nuestros pecados, conforme al plan anticipado de Dios, y habiendo resucitado y ascendido a los cielos, eso es lo que ha dicho. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Fíjense cómo todo cobra sentido. Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es ese fundamento? Jesucristo. Específicamente, el Cristo que vino a morir por nuestros pecados. El Hijo del Padre que siendo sepultado venció la muerte y ascendió a los cielos a la diestra del Padre, siendo declarado Señor y Cristo. Sobre esa verdad, sobre esa confesión que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la iglesia del Señor es edificada. Ese es el cimiento. Hechos 2:41, regresando un poco. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. A partir de este momento la iglesia es una realidad, ya no es más futura, ya no es más promesa. Cuando Cristo dijo mi iglesia, fue para resaltar su naturaleza singular y única, distinguible e identificable, para que no anduviéramos con confusiones y no nos dejáramos engañar creyendo que todas son iglesias de Cristo y que podemos reunirnos en la que nos quede más cerca o en donde nos sintamos más a gusto. Tales afirmaciones, hermanos, vienen de Satanás, no de Dios. Tenemos que ir a la iglesia del Señor. Y la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra y como fuego que consume todo. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos, los tuétanos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermanos, cuando es expuesta en su claridad tal cual es, quebranta hasta el corazón más duro, penetra hasta la conciencia más cauterizada. Hermanos, la palabra de Dios no se endulza. La palabra de Dios se predica tal como es, sin intención de ofender a nadie. El siervo del Señor, ya lo dijimos, debe ser amable para con todos, apto para enseñar, no debe ser pionero, no debe ser contencioso, debe ser amable. Debe exponer la palabra de Dios con humildad, con sencillez, con mansedumbre. Pero la palabra de Dios por sí sola, hermanos, talada en la mente y en el corazón más duros. Hermanos, el tiempo se nos ha concluido el día de hoy, pero queda perfectamente claro, hermanos, pues, que solo hay una iglesia que Cristo edificó, de la cual Cristo es cabeza, y no es denominacional, no es protestante, no es testigo de Jehová, no es mormona, no es metodista, no es adventista, no es católico romana,
Es tan fácil de entender, hermanos, que hasta su servidor lo entiende. Y un servidor lo entiende, usted y cualquier otra persona más puede entenderlo. Efesios capítulo 4, versículos 18 y 19, ya para concluir, hermanos. Efesios capítulo 4, versículos 18 y 19. Efesios 4, 18 y 19. Habla de personas que tienen el entendimiento entenebrecido, personas ajenas a la vida de Dios, no porque sea malo, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué son ignorantes de la verdad de Dios? Por la dureza de su corazón. ¿Sabe cuántas personas han abandonado este video? Desde que el servidor está aquí exponiendo. ¿Cuántos se han unido y cuántos se han apartado? Porque no les gusta lo que han escuchado. No porque el servidor esté diciendo mentiras, sino porque han endurecido sus oídos, han cerrado sus ojos para no ver, sus oídos para no entender, han cerrado su mente y han cerrado su corazón a la palabra de Dios. Dice, estas personas tienen entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios, y esto es por la ignorancia que en ellos hay, y esto es por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Porque hay muchos permisos para pecar en diferentes lugares. La Biblia no autoriza pecar a nadie. A nadie. La paga del pecado es muerte. Hermanos, si Dios lo permite, el próximo jueves estaremos hablando de la iglesia que Cristo edificó. Tenía el mismo sistema de fe y práctica en cada región y país. Entonces, hermanos, este punto, edificaré mi iglesia, continúa en la próxima clase, jueves a las 4 en punto. Vamos a orar. Dios y Padre, Dios omnipotente, dador de la vida y dador de tu Hijo Jesús, a tu nombre, Señor, sea la honra y la gloria, ahora y por todos los siglos. Gracias porque nos permites en este día estudiar tu santa y bendita palabra, porque nos permites, Padre, aprender de ella. Gracias por todos y cada uno de nuestros radioescuchas, por todos y cada uno de nuestros seguidores en YouTube, en Facebook y en las demás redes sociales. Gracias por todos aquellos que comparten este mensaje con el perdido. Gracias por todos aquellos que escuchan con atención y toman buenas notas para poder finalmente exponer el mensaje a más personas, a compartirlo con aquel que aún no conoce estas verdades. Gracias, Señor, porque tú nos alimentas, nos vistes, nos calzas y nos provees todas las cosas en abundancia para disfrutarlas. Bendice al huérfano, a la viuda, al enfermo, aquel que cuida de los enfermos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Próximo jueves a las 4 de la tarde, de 4 a 5, aquí estaremos. Dios bendiga a todo su pueblo.